Buenas noches de nuevo, hermanos. Es una bendición estar en esta última lección del curso de las epístolas. Recuerden el proyecto final, escribir el punto más importante de cada epístola y enviarlo, pues, como han enviado las otras tareas. Todavía estoy revisando algunas tareas y en cualquier momento les va a llegar por los comentarios. Y porque todavía tengo pendiente algo. También damos toda la gracia a Dios, o gracias a Dios por permitir esos medios de comunicación y estar aquí en la clase. Y no solamente esto, sino como el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece en nuestras vidas. De nuevo, sean bienvenidos a nuestra última lección de la carta a los Hebreos y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, por medio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, tenemos la seguridad de que el sacrificio que tu Hijo hizo fue aceptado por ti como pago total por nuestros pecados. Protégenos de aquellos quienes predican que la sola fe en Jesucristo no es suficiente para la salvación. Danos el valor y el conocimiento para ser defensores de la fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Con esta oración damos gracias a ustedes por estar preparados para la clase, la puntualidad, igualmente el respeto por los que les servimos, igualmente por los demás hermanos que están conectados y por el grupo de WhatsApp que lo hemos manejado muy bien. Y vamos con la primera pregunta, y esta pregunta es interesante. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos y cuándo? ¿Quién desea participar? Alejo. Sí, pastor. Yo puse que el autor de la epístola es un misterio porque no está claro en la Biblia quién fue exactamente. Muchos lo atribuyen a Pablo y los posibles candidatos son Bernabé o Apolos, compañeros misioneros de Pablo. Y probablemente se escribió en el año 64 cuando empezó la persecución cristiana bajo el gobierno de Nerón, y en el año 70 después de que sucedió la destrucción del templo en Jerusalén por parte de los romanos. Muy bien, gracias. Ángel también había levantado la mano. Sí, pastor, gracias, pero lo mismo que dijo el hermano es lo mismo, lo que estudiamos en el video y se nos enseñó. Es lo mismo, hermano. Muy bien, entonces, profundizando un poco más en la respuesta, está muy bien esa respuesta. No sabemos quién es el escritor y me llama mucho la atención de que ustedes pueden ver versiones antiguas de la Biblia y van a poner como el nombre de San Pablo, ¿cierto? Es interesante eso. Si ustedes ven una versión de usadas, por ejemplo, por la Iglesia Romana, esa versión es casi siempre le dan el autor a Pablo, pero realmente pues lo hacen más por tradición que por convicción bíblica, y hay que tener mucho cuidado con eso. Pues tenemos pruebas, y cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿por qué Pablo no escribió la carta a los hebreos? Pues en sus propios escritos, recuerden que él se presentaba: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y también tenemos aquí una referencia. ¿Quién desea leer 1 Corintios 15:8? 1 Corintios 15:8, ¿quién desea leerla? ¿Puedo, pastor? Dale. Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Muy bien, entonces aquí Pablo siempre estaba mostrando de esa palabra, y se me apareció a mí. Pues recuerden que él claramente mostró que fue llamado por Jesús, instruido por Jesús, y sus cartas es muy claro que él fue el escritor, ¿cierto? Y cuando estamos
leyendo otra vez, estas son las pruebas bíblicas que ustedes necesitan dar. Ustedes están dando una clase o alguien tiene la duda, ¿quién fue el escritor de la carta a los hebreos? Pues vamos a ir a la Biblia y con la misma Biblia vamos a mostrarle a ellos, ¿cierto? Les vamos a mostrar con las escrituras lo que la misma Biblia dice. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 2, verso 3? ¿Quién desea leerlo? Katia. Sí, profesor. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Muy bien, entonces la parte final de este versículo es el énfasis. Nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que el escritor escuchó de uno de los apóstoles, ¿cierto? ¿Y cuál de los apóstoles? No sabemos. Pero aquí nos fue confirmada por uno de los que oyeron. Pues aquí está mostrando que el escritor a esta carta claramente escuchó de otros el mensaje de salvación, pero también es muy interesante cómo claramente vemos detalles en algunos comentaristas. Pues ustedes lo dijeron, ya algunos creen que fue Bernabé quien la escribió, y cuando pensamos en Bernabé, pues recuerden que él estuvo con Pablo en el primer viaje misionero, y también era pues alguien que conocía muy bien el judaísmo, porque una de las claves del escritor de los Hebreos es que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Siempre recomendamos leer algunos libros en compañía. Por ejemplo, Levítico, léelo con Hebreos, o Hebreos, léelo con Levítico a la vez. Eso va a ayudar mucho. Pues si estamos leyendo Isaías y lo leemos con Apocalipsis, también va a ayudar mucho, ¿cierto? Leer esos libros en paralelo. Eso nos ayuda a ampliar un poco más el conocimiento. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, Eclesiastés, muy bueno ir leyéndolo a la par de los 4 evangelios. Eso también les va a ayudar mucho, ese paralelismo, a poder entender un poco más lo que enseña la Biblia. Y bueno, Martín Lutero, pues también él sugirió que el escritor fue Apolos. Apolos fue otro de los judíos que conoció mucho de la palabra de Dios. Recordemos que él estaba en Corinto y cómo estaba predicando, y Priscila y Aquila lo llamaron aparte para hablarle un poco más, porque él tenía todavía algunos vacíos y sobre todo de la obra del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos el ejemplo pues de Martín Lutero, quien sugirió esto, pero igual hay que tener cuidado, ¿cierto? No nos interesa qué dice Lutero o qué dice cualquier otro estudioso de la Biblia, tenemos que ir a la misma Biblia, ¿cierto? Entonces, la misma Biblia no dice quién fue el que escribió esta carta. Pero esta carta sí vemos un tema que vamos a estudiar un poco esta noche: la persecución de los judíos cristianos, ¿cierto? Cómo ellos tuvieron persecución, no solamente de parte del Imperio Romano, sino también de otros judíos. Y por eso aquí es muy claro lo que da el tema, los judíos cristianos. Ustedes pueden decir sin ningún temor, el verdadero cristianismo es el judaísmo, porque aquellos judíos que estaban enfocados en la presencia del Mesías, conocían el Antiguo Testamento, pues al ver a Cristo sabían que él era el Mesías prometido. Las profecías, lo que leemos los evangelios, nos damos cuenta de que las profecías dadas sí estaban señalando a Jesús de Nazaret. Escuchamos la fecha del año 64, cuando Nerón empezó a gobernar, ¿cierto? Ahí fue donde más o menos podemos poner esta fecha, y también recordando el año 70, cuando el templo de Jerusalén, y más adelante vamos a hablar un poco de él, fue destruido. Entonces hay una clave acá, pues la carta no habla de este tema de la destrucción del templo, entonces todavía no había sucedido.
Entonces, tal vez Alejo, puedes confirmar esa nota. Tal vez fue entre el año 64 y 70 que se escribió esta carta, pero no sabemos exactamente bien, porque si hubiera sido la destrucción del templo, pues lo más posible, haciendo referencia al templo, pues lo hubiera mencionado. Y también vemos lo que acabamos de decir, cuando estamos hablando, si fue escrito entre los años 60 y 70, pues aquí hablaríamos de una epístola que es posterior, ¿cierto? Y que recordemos que este escritor, pues sí conocía a los apóstoles, escuchó, pero Dios lo usó para escribir en ese momento. La siguiente pregunta, ¿quién desea participar? Si no tenemos otra pregunta en cuanto a la primera. ¿Quién estaba persiguiendo a los hebreos? Hablando de los judíos cristianos en esta epístola. Félix, muy buenas noches. Buenas noches, hermano, profesor. Sufrieron una doble persecución. Los judíos que seguían ellos el camino de Cristo, sufrían el acoso y la persecución de los judíos tradicionalistas, y también por los romanos, porque comparaban en la misma posición de rey a Jesús. Los romanos consideraban eso un delito, que lo pongan en una posición de rey como lo era el emperador. Entonces ellos declararon a los judíos cristianos como una religión no permitida y que se iba contra los principios de Roma. Por eso es que comenzó a ser reprimidos y aniquilados. Muchas gracias. Alejandro. Pastor, no, era lo mismo, había levantado, pero era lo mismo. Sufrieron una doble persecución por parte de la comunidad judía por aceptar a Cristo como el Mesías prometido, y también la persecución físicamente por los romanos, que consideraban que el cristianismo era una religión ilícita. Muy bien, Sandra, también habías levantado tu mano. Buenas tardes, pastor. Buenas Buenas tardes a todos los compañeros. Sí, mi respuesta es muy similar a la del hermano, ¿verdad? Que acaba ahorita de contestar. Igual, de acuerdo al video, fueron rechazados por la comunidad judía por aceptar a Cristo como el Mesías prometido, y perseguido también, como dijo él, físicamente por los romanos, que pues, consideraban que el cristianismo era una religión ilícita. Muy bien, entonces ya sabemos que estos, y gracias por las respuestas, cómo eran considerados estos judíos hebreos, estos judíos cristianos, como traidores a la fe. Bueno, usted y yo entendemos qué es esto, ¿cierto? Cuando pertenecíamos, nuestra identidad espiritual era anterior a esta, lo más posible es que las personas que antes compartíamos la fe, hoy nos dicen traidores, ¿sí? Y hemos escuchado de hermanos en la fe que les han dicho se van a ir al infierno. ¿Por qué se va a ir al infierno? Porque usted abandonó esta iglesia. Entonces no estamos muy lejos de estas mismas circunstancias. Bueno, la persecución física por los romanos, nosotros hoy en día, pues al menos en Latinoamérica, no sentimos esa persecución, pero yo sigo una revista que habla un poco de cómo es el tema de la persecución en Latinoamérica, y países como Cuba, como México, también países como Venezuela. Hay algunas notas que suceden, cómo el gobierno está persiguiendo a los cristianos, a las iglesias. También hay, Argentina aparece en el listado, pero no es una de las primeras, porque donde más hay persecuciones en Cuba o en Chile,
por el tema de los indígenas. En Chile ha habido pues persecución a las iglesias cristianas. Y bueno, aquí en Colombia con las protestas, cuando hay protestas también pasa eso. Cuando si alguna vez vienen acá, es imposible mantener las paredes del templo por fuera limpias, porque por aquí pasan casi todas las protestas y siempre están escribiendo en las paredes. Entonces, no es una persecución a nosotros, pero tal vez va a venir cuando ustedes tengan sus grupos sembradores, cuando ese grupo sembrador sea una iglesia y tal vez llega alguien a decirles que por favor los casen y ambos son homosexuales y usted dice que no y tal vez la ley los va a obligar a hacer eso y vamos a decir que no y vamos a pagar cárcel. Eso ahí vamos a vivir esa persecución cuando esas leyes se vuelvan efectivas. Igual con el aborto, con la eutanasia, uno puede darse cuenta de la persecución que hay en esto. Entonces, en medio de esa persecución, ellos tenían esa tentación de devolver, ¿cierto? De volver al judaísmo, porque la persecución era muy fuerte. Y otra vez, Roma tenía su propia religión. También para ellos, el judaísmo era una religión legal, más el cristianismo no. Recuerden que el cristianismo se volvió legal para los romanos después de Constantino, cuando nació la iglesia romana, pero antes había un problema por el hecho de ser cristiano. Ahora vamos a ir a la misma carta a los hebreos a constatar esto. Hebreos 10, versos 32 al 34. ¿Quién desea leerlos? Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. ¿Puedo, pastor? Okay. No, Sí, Ángel. adelante. Ángel y Mari. Ok, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muy bien, entonces sí pueden notar la persecución. Entonces podemos ver cómo eran esos vituperios, tribulaciones, ¿cierto? Fueron hechos espectáculo y es lo que vemos, lo que pasaba en el Coliseo romano, ¿cierto? Cómo usaban a esos cristianos como comida para los leones. También dice que estuvieron presos, ¿verdad? Habla de que estuvieron presos por esto. Les quitaron sus bienes, los despojaron de sus bienes. Y también podemos ver que todo este martirio, ellos, cómo lo sufrieron con gozo. Con gozo. El otro que deseaba leer, Alejandro, Hebreos 13:22, por favor. Sí, pastor. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Muy bien, entonces soportéis. Era tanto fuerte lo que ellos vivían que aquí viendo esta parte que muchos querían volver al antiguo judaísmo, pues aquí el escritor que les está diciendo, soporten esta palabra de exhortación. Recuerden que la palabra exhortación no solamente está ligada a cuando yo estoy mostrando la ley a otra persona. La palabra exhortación es predicar, es hablar el mensaje de la palabra de Dios. En nuestro caso, hablar de la ley y el evangelio. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Continuamos con la tercera pregunta que tenemos en esta noche. ¿Cuál es el principal argumento que el escritor les presenta a los hebreos? Ángel. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, es animarlos y exhortarlos, retener y avanzar a la madurez espiritual
alentar a los miembros judíos de la iglesia a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres. Yo busqué de paréntesis un versículo en Hebreos 10:38, el cual dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Gracias. Muy bien, Katia. Sí, el argumento es que dice el autor, ¿por qué volver al judaísmo si Cristo es superior en su obra de salvación hacia nosotros, la cual es suficiente para salvarnos? Muy bien. También Ángel y Maribel habían levantado la mano, Sí, precisamente Sí, era lo mismo que teníamos. precisamente lo mismo que acaba de decir la hermana pero Katia. la tarea juntos. Sí. Muy bien. Excelente. Pero Ahora, Manuel y yo sí. sí, no hay nada mejor que cuando estamos en tribulación, cuando estamos en problema, en persecución, claramente recordar lo que hizo Cristo. Y es lo que hace majestuosamente el escritor de los Hebreos, ¿cierto? Él cómo se centra en la obra de Cristo, cómo realmente que no abandonaran esta fe. Y porque es lo que pasa, ustedes se van a enfrentar con personas en su grupo sembrador o personas que ustedes les están enseñando la Biblia y cierto día ellos dejan de contestar su WhatsApp o su teléfono o usted va a ir a buscarlos a la casa y se esconden y bueno, usted quiere saber qué pasó, usted qué malo hizo y luego te das cuenta que esa persona tiene tantos problemas que está desanimado, tantas dificultades difíciles que bueno, no puede entender eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una persona que está viviendo esas circunstancias, cierto? Y es aquí donde vamos a centrarnos en lo que hizo el escritor de los Hebreos, cómo fue un mensaje claro centrado en Cristo. Cuando nosotros vamos a animar a alguien que está desanimado, que quiere abandonar la fe, pues hay que recordarle lo que Cristo hizo por nosotros. Y la carta a los Hebreos es apropiada para eso. Lo primero es que, pues es muy claro que Jesús es el Mesías prometido, en eso no tenemos ninguna duda, pero el escritor de los Hebreos dice que Él es superior a los ángeles, ¿cierto? Y eso mostrando quién es Jesús para nosotros. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. ¿Quién desea leerlo? Hebreos 1, versículos del 5 al 14. ¿Vos, pastor? Dale. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él el Padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como el vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy bien, entonces quisiera escuchar la interpretación del versículo 5. ¿Quién desea interpretar ese versículo? ¿Cómo lo podemos explicar en nuestras palabras? ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar esto?
Bueno, el punto es, la palabra ángel, ¿cierto? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Recuerden que los ángeles fueron creados en uno de los días de la creación. Cuando estamos leyendo Génesis capítulo 1, vemos que terminando el capítulo 1 y empezando el capítulo 2, vemos esa referencia, cuando Dios creó a la hueste celestial. Pero aquí estamos viendo que dice claramente, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y citando al Salmo, ¿cierto? Al salmista. ¿Qué vemos aquí? La eternidad de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los ángeles? Que Jesús no es creado, los ángeles sí fueron creados. Entonces esa es la interpretación de ese versículo. Y lo otro importante, el versículo 13. ¿A quién le dijo, siéntate a mi diestra? Pues eso lo tenemos en Mateo, ¿se acuerda? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Pues ningún ángel va a hacer eso. ¿Quién va a venir por segunda vez? Jesús. Pero va a venir con un ejército de ángeles. Pero vemos acá claramente el poder de Jesús. Entonces, ¿en qué es superior Jesús a los ángeles? Aquí teniendo referencia en estos dos versículos, pues vemos en la creación y vemos en su poder. Porque recuerden que los ángeles son mensajeros. Los ángeles no hacen milagros, como muchos pueden creer. Dios sí hace milagros. Jesucristo puede hacer milagros y todo conforme a su voluntad. El otro punto que pone acá, recuerden que ellos estaban tentados al volver al judaísmo. Y bueno, ustedes saben para los judíos lo importante que es Moisés. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Quién desea, Katia? Sí, profe. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de los que iban a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿en qué sentido es superior a Moisés? Pues Moisés fue fiel, ¿cierto? Hace la referencia de la casa de Dios, como él fue pues fiel, pero ¿en qué sentido es superior Jesús? Versículo 6, la casa somos nosotros, somos templo de Dios. ¿Quién vive dentro de nosotros? Cristo, no vive Moisés, ¿cierto? Moisés no vive dentro de nosotros, el que vive es ¿quién? Es Cristo. Y eso es donde vemos que es superior a Moisés. Y nos falta el último punto, al sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 al 16. ¿Puedo leer yo? Dale, Por favor. claro que sí. Un momentito, por favor, se me ha movido la Biblia. Un momentito, por favor. Entonces, Hebreos 4, dijo pastor. Sí, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos. Se me movió, disculpe, se me movió todo. Hebreos. Si quiere le ayudo. Sí, porfa, porque se me ha movido todo. Jesús es el gran sumo sacerdote. Versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran
sumo sacerdote que ha atravesado los cielos y aferrándose a la fe que procesamos. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo lo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Muy bien, entonces aquí versículo 15 es el énfasis. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿cierto? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Y recuerden cómo los sacerdotes cada día hacían sacrificios. En caso Jesús, un solo sacrificio lo hizo para siempre. Pero Jesús no tiene pecado. Y cuando estamos hablando de que no tiene pecado, estamos hablando de su obediencia activa, cómo él pudo cumplir cada mandamiento en nuestro lugar. Entonces, cuando ustedes tengan a alguien en quien animar, porque está muy atribulado por los problemas, está en depresión, está muy difícil el tema del empleo, o con un hijo desobediente, bueno, tantas cosas que nos pueden pasar, problemas en el matrimonio, y la solución que encontramos es apartarnos de la fe. Pues estos versículos pueden servir a animar a esas personas. No te vayas de la fe, mira lo que Cristo hizo por usted, mire lo que Cristo ha hecho, ¿cierto? Y eso es muy importante, animar a las personas a que no abandonen la salvación, incluso ante la persecución. Pero eso también va para nosotros, ¿cierto? No abandonemos la salvación. Y bueno, ustedes en este transcurso de estudiar en Academia Cristo, se han dado cuenta que tal vez algunos no siguieron estudiando, no por el tema de la doctrina, sino que han vivido momentos difíciles. Pero también he conocido algunos estudiantes que han estado estudiando con nosotros y han arreglado sus matrimonios, como un ejemplo. Entonces eso es una bendición que podemos ver. Muy bien, vamos a resumir la carta a los hebreos. Ya sabemos que no sabemos quién la escribió. Más o menos entre el año 60 y antes del año 70 fue escrita. Había persecución de parte de los judíos y también persecución del Imperio Romano. Vimos algunos versículos que hablaron acerca de estas persecuciones, y también muchos querían regresarse al antiguo judaísmo, y es acá donde esta carta toma mucho sentido. Como Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés y es superior al sumo sacerdote. Y recuerden que esto lo vamos a usar con un sentido, para animar a otros, también animarnos nosotros en los momentos difíciles. A veces amanecemos con la nota bajita, ¿cierto? A veces podemos amanecer tal vez un día sin propósito, un día gris, un día frío, pero cuando recordamos que somos hijos de Dios, cuando recordamos nuestro bautismo, eso nos anima a seguir adelante. Algún día vamos a estar en ese lugar donde no vamos a tener lágrimas, ni dolor, ni llanto, donde las cosas viejas pasaron. Y recuerden, yo estaba ahorita pensando y preparando el sermón para el domingo, y una nota interesante que estaba leyendo, pues nosotros cada vez que estamos leyendo la Biblia, o en el caso de nosotros aquí en una clase o escuchando un sermón, siempre leamos la Biblia, escuchemos la clase o escuchemos el sermón como si fuera la última vez que fuéramos a estar en este. Porque aquí estamos disfrutando la iglesia militante, recordando lo que vamos a vivir en la iglesia triunfal. Entonces, esta carta nos anima mucho en eso. Vamos a profundizar, ¿cierto? En Hebreos 8:13 encontramos que hay uno de los argumentos presentados a los hebreos que estaban tentados a abandonar la fe en Cristo. Entonces, ahí entra el tema del nuevo pacto, que es un tema que algunos lo explican bien, otros no muy bien.
Y cuando se ha dado por el viejo al primero y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. La pregunta que haya esto con el nuevo pacto y el viejo pacto, ¿quién puede ayudarnos con la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? ¿Quién desea participar? Katia. Si yo tengo una diferencia en el nuevo pacto, el pacto es de gracia. Ya tenemos libre acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. En cambio, en el antiguo pacto, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año y tenía que rociar sangre de machos cabríos o de otros sacrificios por los pecados. En cambio, en el nuevo pacto, el sacrificio que fue definitivo fue el de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, muy bien. Félix. La diferencia en que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Él con un solo sacrificio de su sangre nos limpió de los pecados y Él nos preparó para perfeccionarnos para la vida eterna en la aceptación de Cristo como nuestro Salvador. El sacrificio de Jesús fue definitivo y por una sola vez. El mensaje que le dio a los hebreos es que sabiendo que sus pecados han sido perdonados plena y gratuitamente mediante el nuevo pacto, no deben regresar al viejo pacto. Muy bien, gracias. Y una pequeña nota en cuanto, recuerda que cambiamos, por ejemplo, las palabras, la aceptación a Cristo, ¿no? Pues creemos en Jesús, ¿cierto? Porque Él nos amó primero, nos buscó primero. Y cuando estamos usando esas palabras de aceptación, es como si nosotros lo hubiéramos buscado, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esa palabra. Y gracias por la respuesta. Muy bien. Ángel. Sí, pastor, solo para testificar lo que los hermanos han dicho, lo podemos ver en Hebreos 9:15, donde dice, por esto Cristo es mediante un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Muy bien, muy bien. Entonces sabemos que un pacto sencillamente es un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo entre dos partes. Y pues usted y yo sabemos qué es eso, en nuestro matrimonio o en una venta de algo, pues vamos a vender, comprar algo, vamos a llenar un papel, ambas partes se comprometen a algo, ¿cierto? Y ese pacto es muy importante. Siempre hay un mediador, siempre hay una persona que está ahí mediando entre las dos partes. Y es por esto que cuando estamos hablando del antiguo o el primer pacto que Dios le dio a los hijos de Israel, pues recuerden cómo hay mucho énfasis en la ley o en las obras, todo lo que ellos tenían que hacer. Y aquí es donde vamos a hacer énfasis en lo que conocemos la ley moral, que también lo podemos llamar los 10 mandamientos, la ley civil, recuerden, que ya no es activa para nosotros, y la ley ceremonial, que tenía que ver todo con la adoración. Y por eso es muy importante cuando estamos escuchando algún reglamento del Antiguo Testamento, pues recuerden ver si es una ley civil, ley moral o ley ceremonial. Tenemos una referencia bíblica para hablar de este antiguo pacto. Por favor, Levítico 19, versículos 5 al 7. ¿Quién desea leerlo? Éxodo 19, versos 5 al 7. Levítico, dijo pastor. Levítico o Éxodo. Éxodo.
Éxodo 19, versículos 5 al 7. ¿Puedo? ¿Puedo? Dale. pastor? Sí. Bueno, dice así, Éxodo 19, Del 5 al 7. ajá, del 5 al 7. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Muy bien. Y más adelante leemos de que el pueblo dijo, sí, vamos a hacer esto. Y recuerden que de ahí es donde ya encontramos Éxodo 20, están los mandamientos y luego empiezan todas esas leyes. Ejemplo, Éxodo 21, tenemos la ley del civil, ¿cierto? Como Éxodo 22. Y muchas veces hay combinación de la ley civil y la ley moral. Por ejemplo, cuando el capítulo 23, verso 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso es una ley civil, pero conectada con el 8º mandamiento, ¿cierto? Hay que saber hacer esas diferencias. Luego en el capítulo 23, versos 14 en adelante, se hablan de las 3 fiestas, que eso tiene que ver con la ley ceremonial, y así inmediatamente ustedes necesitan ir haciendo esa diferencia cuando estamos estudiando el libro de Éxodo. Y recuerden que la ley ceremonial pues exigía la circuncisión. Es algo que podemos ver en esta parte de leyes, y también tenía que ver mucho cómo hacían el culto, tenía que ver mucho con los alimentos. Y recuerden que todo esto, como lo aprendimos en Colosenses, era un tipo de Cristo, ¿cierto? Que podían comer, que no podían comer. El día de reposo, que es un tema muy amplio en los evangelios, y también Colosenses lo aplica muy bien. Nadie nos acusa en cuanto a los días de reposo. También las relaciones sociales, las limpiezas espirituales y corporales. Entonces era muy interesante cómo todas estas leyes ceremoniales, pues Dios realmente mandaba qué hacer. Si una persona tocaba un cuerpo muerto, un cadáver, pues era impuro. O si la mujer tenía la menstruación, recuerde que tenía que salir del pueblo. Los leprosos, cómo era todo esto. Todo eso señalaba esto. También, por eso es importante leer Levítico también, porque en Levítico vamos a encontrar que habían 5 tipos de sacrificios, como el holocausto, donde se quemaba todo el animal, las ofrendas de cereales, que se daba gracias a Dios por el pan diario, las ofrendas de paz, que recordaba pues lo que Cristo hizo con nosotros, recordando el pecado, a la gracia, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por el culto, ¿cierto? Por ejemplo, la ofrenda a los cereales, ustedes van a leer mucho en Levítico la ofrenda mecida, ¿cierto? ¿Qué es la ofrenda mecida? Ellos tomaban lo que iban a ofrendar y hacían este movimiento, dándole gracias a Dios por las bendiciones que daba. Y todo esto lo vamos a encontrar en Levítico. Pero el sacrificio más importante, eso estaba en Levítico capítulo 16, ¿cierto? Que tiene que ver con el día de la expiación. Y era el día donde el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Te acuerdas que las vestiduras del sacerdote tenían unas campanitas? Y el pueblo era afuera y él tenía que hacer las cosas muy bien hechas. Porque recuerden que ese lugar santísimo representa el cielo. Y entonces tenía que hacer las cosas perfectas. Y el pueblo afuera escuchaba las campanitas. Y la campanita dejaba de sonar, es porque el sumo sacerdote había muerto, había hecho mal alguna de las reglas, alguna de las cosas que tenía que hacer dentro del lugar santísimo. Y cuando estamos hablando de ese viejo pacto,
pues señalando al nuevo pacto, pues el antiguo pacto, pues sí, se volvería un pacto obsoleto. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba señalando ¿a quién? A Jesús. Y usted y yo, espero que sepamos de memoria este versículo de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y todos esos sacrificios, pues estaban señalando ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? A la sangre de Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese pacto no está basado en las obras, lo que el hombre hace, sino en la gracia, como lo escuchamos ahorita, como Dios Jesús hizo todo por nosotros. Y este nuevo pacto es superior a todos los aspectos del antiguo pacto. Y algunos explican de una manera muy bíblica que el antiguo pacto es bilateral, ¿cierto? Bilateral. Es de dos partes. Este nuevo pacto es unilateral. Dios hace todo. Entonces hay que hacer esa diferencia. El antiguo pacto es bilateral, el nuevo pacto es unilateral. Dios hace todo. Y otra vez recordamos lo que vimos o leímos al inicio de la clase, cómo Jesús es superior a Moisés en cuanto al mediador. Ustedes pueden pensar en las historias bíblicas que Moisés fue mediador del pueblo. Hasta llegó un momento dado que Moisés dijo, no, yo no sé qué voy a hacer con este pueblo tuyo. ¿Sí? Y Dios le recordó que él era un mediador. También con los sacerdotes, el sumo sacerdote, estamos hablando de este nuevo pacto y este sumo sacerdote está sentado junto a Dios en el cielo. Y eso fue lo que leímos en Hebreos capítulo 2, recuerden, cuando teníamos la lectura hace unos segundos, que él es superior a los ángeles, versículo 13, ¿cierto? Y confesamos eso en nuestra confesión de fe. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Por eso aquí tenemos una diferencia con la iglesia romana, que para ellos una misa o lo que ellos hacen para adorar es un nuevo sacrificio. Cada vez ellos, es como si Jesús cada vez estuviera sacrificándose. No, él hizo un solo sacrificio una vez para siempre. Y también, pues, este mensaje es claro no solamente para los hebreos, sino para usted y para mí. Todos nuestros pecados han sido perdonados, y ojo con esta palabra, plena y gratuitamente mediante el nuevo pacto, y por eso no vamos a regresar al viejo pacto. Si no hay preguntas o comentarios, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué saben ustedes sobre el templo de Jerusalén? ¿Quién desea participar? Félix y luego Sandra. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, acatando la orden específica de Dios que fue dada por Moisés, por medio de Moisés, los israelitas construyeron un templo o tabernáculo portátil y los acompañó en el desierto por los 40 años que permanecieron. Cuando ya entraron ellos a la tierra prometida, ellos después decidieron, y lo construyó Salomón, David, Salomón, y hicieron un templo muy grande y muy elegante con todo lo que necesitaban para poder realizar los sacrificios y para el perdón de los pecados momentáneamente. Más o menos alrededor del año 1000, Salomón construyó el primer templo y fue en el monte Moriah, conocido hoy como el monte del templo. Y fue destruido después, 400 años después por los babilonios, en el año 586.
y fueron los israelitas llevados al exilio. Al regresar, después de 70 años de cautiverio, lo reconstruyeron nuevamente, pero ya no con la misma elegancia y el mismo, la misma perfección que tuvo al principio. Pero después, más o menos por la época de Jesucristo, el emperador le hizo unas nuevas áreas, los patios, y lo acondicionó. Este templo no duró mucho, porque en el año 70 fue destruido nuevamente por los romanos y no quedó piedra sobre piedra, como lo predijo Jesús. Y en el día de Yom Kippur, el sacerdote entraba al Santísimo para la expiación de los pecados por medio del rociamiento de sangre. Este es más o menos lo que yo sé sobre el templo. Muchas gracias, Félix. Sandra. Bueno, lo mío es muy cortito. Creo que el hermano Félix dio una excelente explicación, pastor. Yo lo que puse es, y lo que yo encontré, que la persecución pues empezó bajo el gobierno de Nerón en el año 70 después de Cristo. Y fue la destrucción de este templo de Jerusalén, como lo acaba de decir el hermano Félix, por parte de los romanos. Eso es lo que yo tengo, pastor. Muy bien, entonces, cuando estamos hablando, y gracias, Sandra, en Éxodo capítulo 26, empezamos como Dios empieza a decirle a Moisés cómo iba a ser este tabernáculo portátil. Y recuerden ese orden que tenían que hacer todas las cosas, quienes tenían que cargar los utensilios, pues era una travesía muy interesante que tenían ellos en el desierto, como los levitas eran encargados de cargar estos elementos. Y recuerden, por ejemplo, cuando David iba a llevar el arca del pacto, olvidó estos reglamentos y murió uno de los que estaban cargando el arca. Se iba a caer y mandó la mano y por no ser levita murió. Entonces, recordemos cómo ese tabernáculo, pues la presencia de Dios y también era un tipo del cielo. Y vamos a buscar Primera de Reyes 6, 1 y 2. ¿Quién desea leerlo? ¿Qué versículo, pastor? Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Puedo, pastor? ¿Vale? En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Muy bien, La casa que el rey Salomón... ¿Era el uno nomás? El 2 también, discúlpame. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Muy bien, entonces acá ya vemos que Salomón construyó el templo, ese majestuoso templo, y también lo que escuchamos, cómo fue destruido por los babilonios, ¿cierto? Cuando Dios entregó a su pueblo a los babilonios y después de los 70 años del cautiverio, nos damos cuenta de que volvieron a Babilonia y allí volvieron a reconstruir ese templo, que es lo que llamamos el segundo templo. Entonces, cuando estamos pensando en el templo de Jerusalén, pues él fue realmente reconstruido 3 veces. Lo construyó Salomón, luego vemos toda la época de Esdras, de toda esta época de Jeremías y todo esto, habla mucho de esto. También luego aprendemos que el rey Herodes él fue un rey muy malo, ¿cierto? Él fue el que mató los infantes,
buscando al rey. Fue este rey Herodes. Recuerden que cuando estamos leyendo estos títulos, Herodes era de los reyes de Galilea, ¿cierto? Y el rey Herodes, este es diferente al que crucificó a Jesús, a los tiempos de Jesús, porque este fue el de la época de los niños, cuando llegaron los magos a preguntar, y el otro Herodes diferente, el que le cortó la cabeza a Jacobo. Entonces podemos ver en el Nuevo Testamento la referencia de 3 Herodes, y es por el título que ellos tienen. Pero este Herodes, el papá o el abuelo, pues era un buen constructor, ¿sí? Muy famoso por construir, y él hizo las mejoras, como escuchamos, y hoy en día pues existe lo que llamamos el Muro de las Lamentaciones. Dicen que es lo que quedó de ese templo. Pues sabemos lo que pasa allí. Y en el año 70 pues sabemos cómo fue destruido, y como parte de la predicción de Cristo. Y también, bueno, pues damos gracias a Dios que eso sucedió, porque por nuestra idolatría no estuviéramos aquí, estuviéramos peleando para llegar al templo de Jerusalén y adorar, ¿cierto? Porque esa es nuestra carne pecaminosa. Hay muchos Pastor. bosquejos. ¿Sí, Ovidio? Sí, yo lo quería hacerle una consulta porque no estoy bien claro. Nehemías tuvo que ver también con la reconstrucción del Sí, templo, ¿verdad? así es, Nehemías. Recuerdo que, voy a hacer una pequeña historia de Nehemías. Recuerdo que Nehemías era cópero del rey Artajerjes, quien mató a su hermano Darío para llegar al poder, porque esas eran prácticas que se usaron en esos tiempos. Y Artajerjes era un rey que no le gustaba que nadie le llegara con cara de tristeza. Toda la gente que era la fuerza tenía que ir sonriendo de él. Y vino Nehemías y recibió la noticia de que su familia había caído en desgracia y su pueblo, porque el templo le habían metido fuego, lo habían derribado. Y él oró y le pidió al Señor con fe. Y el Señor le dio esa sabiduría para enfrentarse al rey Artajerjes, y llegó, y como era cópero y todo, Dios lo iba protegiendo. Y entonces vino Artajerjes y le dice: ¿y qué es que andas con esa cara de tristeza? Le dije: ¿qué te pasa, Nehemías? Y entonces vino él y tuvo el valor de decir: mi familia me acaban de avisar que tuvo un problema con el templo y se ha caído, le han metido fuego. Entonces le dice: ¿qué querés que haga yo por vos? ¿Te puedo ayudar? Necesito su apoyo, le dice. Entonces le dice: te voy a dar, le dice, carrozas de las que yo tengo, y para que vayas allá te voy a dar documentos para que no tengas problemas en el camino. Yo le agregué a ese viaje de Nehemías que iba en camionetas blindadas, nadie lo pudo tocar, llegó hasta Jerusalén, y en medio de una pelea y una persecución, porque hasta de noche trabajaban esa gente, andaban con un arma en la mano y con la herramienta con que iban a trabajar la otra. La verdad que levantaron el templo en medio de una persecución, en una pelea tenaz, pero lo hicieron, y la verdad que se levantó el templo, pero con la ayuda también del rey Artajerjes. Gracias, Pastor. Excelente, excelente. Y bueno, ustedes pueden ver muchos planos, maquetas del templo, más o menos como se lo imaginan, pero debe haber sido un lugar muy precioso. En los evangelios apreciamos cuando hablan de algunas de las puertas de las ovejas, el pez, o temas así. Muy interesante pues ubicarnos en lo que existía. Y pues muy importante dentro del templo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Y este lugar santísimo, recuerden que había una cortina que lo separaba, y únicamente el sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo. Y ese gran día de la expiación que leemos en Éxodo 16, en el hebreo se pronuncia el Yom Kippur. Este gran día podemos ver cómo el sumo sacerdote entraba para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Y aquí vemos otra maqueta del lugar santo, del lugar santísimo, y otra vez hay mucha variedad de eso.
inclusive hoy en día a los que les gusta curiosear, hay gente que ha hecho esto en 3D y usted puede entrar y caminar y todo eso por todo lo que han hecho y muchos quieren hacer esos templos. Por ahí escuché que en Brasil estaban haciendo uno, cosas así por el estilo. Pero bueno. Y ya sabemos que aquí ya comparando a Jesús con el gran sumo sacerdote y comparado con los sacerdotes del antiguo pacto, pues lo que leímos, como claramente lo leemos en Hebreos 9, ¿cierto? Y nos dice que Cristo vino ya, el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio, más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Y continúa la lectura, que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con los pecados, para salvar a los que les esperan. Y eso en cuanto al tema de Jesús como el sumo sacerdote. Vamos a ir juntos a Hebreos capítulo 11. Muy bien, y vamos a terminar nuestra clase leyendo el capítulo 11. Yo voy a empezar, luego el siguiente versículo va Ovidio, después Félix. Guarden el orden. Yo no puedo guardar el orden. Estoy mencionando el nombre. Empiezo yo, después Ovidio, luego Félix, luego Alejandro, luego está Sandra, luego Lorena, luego Ángel, luego Álvaro, Amelia, luego Ángel y Maribel, ya sigue Katia y por último Norma. No sé si me faltó alguien y ya recuerden el orden. Y cuando terminamos, seguimos. Y aquí pensando en estos héroes de la fe. Hebreos 11. Hebreos 2, pastor. Hebreos 11. 11, perdón. Y vamos a leer todo el capítulo juntos. Yo voy al versículo 1, luego Ovidio el 2, Félix el 3, Alejandro el 4 y así consecutivamente. Luego de Alejandro sigue Sandra, luego de Sandra sigue Lorena, de Lorena sigue Ángel, de Ángel sigue Álvaro, luego sigue Amelia, Ángel, Maribel, luego Katia y por último Norma y volvemos a empezar. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Y dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Sí, sigue el versículo 3, Félix. No, es el 3. Hebreos 3, 11, 3. Por la fe entendemos. Hebreos 11, 3, Félix. Dale, Félix. No alcanzo a leer mi Biblia, por eso es que no leo yo en las clases. Ok. Alejandro. ¿Leo el 3, pastor? Sí, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sandra. Que sigue. No, bueno, pensé que era el 5. 4. Pero bien, número 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Ángel. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley y que es galardonador de los que le buscan. Álvaro. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amelia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ángel y Mari. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Norma. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac. Sí, dale, Ángel. Sí, perdón. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. ¿Quién sigue de las damas? Ahí. Ángel y Mari. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Norma. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ángel. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Álvaro. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amelia. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre.
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Los cuales por la fe conquistaron reinos y justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentados virtieres y azotes, y más esto, presiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, Amelia. De los cuales el mundo no era digno, entrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y por la fe estamos nosotros aquí alimentándonos con la palabra de Dios. Y mi oración es que esta misma fe nos mantenga mirando al cielo y bueno, que estemos allá en el cielo, en ese lugar que nos espera, donde no habrán lágrimas, ni dolor, ni llanto, y todo esto por la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Amén. mis hermanos, hemos terminado pues nuestro curso, nuestra lección en esta noche. Espero pues que este curso les haya ayudado a crecer más. Recuerden el proyecto final, de eso depende pues mucho el que puedan pasar el curso. De nuevo, de los libros que estudiamos, de las cartas que estudiamos, por favor manden cada uno de ustedes cuál es el propósito de cada carta, ¿cierto? De cada carta. Si tienen alguna pregunta o quieren hablar conmigo algún tema en especial, pues no duden en mencionármelo y ponemos una cita y podemos ver la pregunta que tengan, la duda que tengan o si quieren hablar algún tema en especial. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por permitir el terminar este curso. Gracias porque únicamente es por el Espíritu Santo que podemos hacer esto. Él es el que puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Pongo en tus manos a estos mis hermanos para que sigan creciendo en la fe, para que juntos sigamos este camino de la fe, así como todos estos héroes de la fe, todos estos hermanos del Antiguo Testamento vivieron sus tribulaciones, vivieron sus pecados, sus consecuencias de sus pecados. Nosotros también, Señor, vivimos todas esas mismas circunstancias, pero te pedimos que nos sostengas, que nos mantengas firmes en este camino que nos lleva a la vida eterna. Damos gracias porque en el estudio de todas estas cartas, una vez más aprendimos lo fundamental de la fe, que únicamente es en Cristo Jesús que tenemos el perdón. Gracias porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de todo lo que usted hizo por nosotros. Doy gracias, Señor, porque por medio de este estudio conocí a hermanos que no había conocido y también doy gracias porque estudié con algunos que
conocí en el Discipulado 1 y me da mucha alegría ver que están creciendo. Y también oro por ellos para que el día de mañana estemos trabajando hombro a hombro, llevando el mensaje de salvación a otros, teniendo los grupos sembradores y así poder seguir evangelizando y llevando personas al cielo. Le damos gracias también por este día que has bendecido, dándonos el techo, la comida, el vestido, pero también, Señor de los cielos, ponemos en tus manos el siguiente curso que tengan ellos para que puedan también seguir creciendo en la fe, y oramos por aquellos que vienen creciendo con Discipulado 1 y que el Espíritu Santo obre en ellos, desintoxicándolos de las doctrinas falsas, que puedan confesar la doctrina bíblica y verdadera. Danos un buen descanso esta noche y que cada día estemos gozosos de alabar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Ovidio, ¿puedes despedirte? Sí, pero Amén. antes de eso quiero hacer una sugerencia muy personal, ¿verdad? Si los compañeros lo toman a bien, lo podemos hacer. A mí me parece que las interpretaciones no estamos preparados para eso, necesitamos formación. Esa interpretación de Judas 1:9 me ha dejado pensativo porque yo le mandé mi punto de vista y la verdad que usted me lo aclara muy bien. Me gustaría que lo hiciéramos en grupo para que conozcamos cómo interpretar de la mejor manera y como usted lo sabe y nos puede enseñar. Ovidio, no estás solo. No estás solo, Ovidio, no estás solo, estamos contigo. Correcto, entonces ahí es donde estamos, ¿verdad? Tenemos enfrente un gran maestro, damos gracias a Dios por todo eso. Hemos encontrado en el caminar de estas enseñanzas, de estos cursos que hemos tomado a muchos maestros, todos con una enorme capacidad, son un pozo, un mar de conocimientos de la Biblia que nos sirven a nosotros de mucho. Hemos aprovechado al pastor Henry, quien después de ser un gran hermano, es un gran amigo, es un gran apóstol, es una persona que siempre está para brindarnos un pequeño espacio. Sabemos que su agenda pasa muy ocupada. Yo soy de las personas que siempre consulto con él como consulto con los demás. Doy gracias a Dios por todo eso. Academia Cristo tiene una gran cantidad de grandes maestros que nos han ilustrado y nos tienen hasta aquí, pero esperamos seguir más adelante con esos conocimientos que nos seguirán aportando. Aprovecho también yo este momento para saludar a todos mis amigos y hermanos, a todos que han entrado últimamente a este grupo y que lo hacen maravillosamente, porque todos seguimos el mismo camino, conociendo la palabra de Dios, engrandeciendo nuestros conocimientos para poder compartirla con otros que aún andan en las tinieblas. Agradezco nuevamente al profesor y a Academia Cristo y a mis hermanos, les deseo lo mejor. Crean lo que a mí se me hace tarde cuando me toca esperar que viene y no sabemos a qué curso vamos, pero estaré presto, como yo sé que todos lo haremos, para esperar ese curso y recibirlo con las ansias que se merece. Un gusto, buenas noches, les deseo lo mejor y una feliz cortas vacaciones a los hermanos. Un placerazo, crean lo que me agrada verles. Toda la yo le voy a dar la fecha, yo le quiero si iba a despedir con la Navidad. Feliz Navidad. Ángel, ¿puedes despedirte? Sí, lo mismo que dice el hermano Ovidio, qué alegría, pues, la verdad que como dice la palabra, ir a todas las naciones, ¿verdad? Tal vez no estamos frente a frente y no nos estamos pactando, o sea, mano a mano, estrechándonos, pero qué alegría haberles conocido a cada uno y sabemos que no es el final de este curso, nosotros seguimos. El curso hoy terminó, pero las enseñanzas vienen a más. Primeramente, darle gracias a Dios por el privilegio que me dio de pertenecer a este gran ministerio
Gracias al Ministerio Wells International, a la Academia Cristo, a cada uno de los maestros que hemos tenido. Sabemos que ha sido difícil para algunos vamos manteniéndonos por la misericordia de Dios, aún sin merecerlo, pero qué bueno tener hermanos como ustedes. Ya sabemos que lo mejor está en la Biblia y las enseñanzas son enseñanzas escritas, pues, y que son verdaderas, pues. Entonces, un gusto para cada uno de mis hermanos, y ahí está mi número, pues, que algún mensaje que quieran enviarme, hermano Video, todos mis hermanos, hermano Félix, todos por nombres, los 10 que hemos estado en este grupo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de Cristo more en sus familias y que les dé mucha salud a cada uno de ustedes, y adelante, no nos detengamos, que nos espera un gran trabajo, la misión es grande. Bendiciones a cada uno. Feliz. Bueno. Feliz. Quiero despedirme en esta noche de los compañeros y del profesor, muy agradecido por todo lo que he aprendido y por lo que hemos compartido y nos ha brindado el conocimiento. Yo prácticamente he explorado lo que son las epístolas porque no tenía una idea muy clara y precisa sobre las epístolas, y eso de ahí me ha ayudado mucho, me ha influenciado mucho en mis pensamientos y en mis ideas. Doy gracias al Espíritu Santo porque me ha hecho comprender algunas cosas que para mí eran muy confusas. Gracias, profesor Henry, por su paciencia y por su amabilidad, que yo tengo la tendencia a equivocarme mucho y le agradezco que haya tenido tanta paciencia conmigo. Gracias a todos los hermanos y que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los ilumine y que nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre en su caminar. Que el amor de Dios esté siempre en todos nosotros y que la abundancia de las cosas estén en nuestras mesas y que no tengamos carencia de ellas. Amén. Álvaro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas gracias, Pastor Henry, muchas gracias a todos. Somos llamados a estudiar, a leer la palabra directamente, a comprender la doctrina y a no ir más allá de lo que la palabra dice. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Bendiciones. Alejo. Bueno, Pastor, quería agradecerle por compartir su conocimiento y sus enseñanzas con nosotros. Fue un curso muy interesante y estoy agradecido con la Academia Cristo por haber llegado hasta acá y con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, saludo para todos. Nos volveremos a encontrar en otro curso, si Dios quiere, para seguir adelante en este camino. Muchas gracias y bendiciones para todos. Ángel y Mari. Nos unimos a las palabras de los hermanos. Ha sido un placer nuevamente tener una clase más con usted, una excelentísima clase. Toda la participación de los hermanos también a veces ayuda mucho a uno con las dudas que uno tiene. Y para el hermano Félix, no se preocupe, nos equivocamos mucho todos nosotros. Usted no es el único. Lo importante es seguir perseverando con Dios por delante, y muchas gracias, Academia. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones a todos. No se preocupen que mire cómo mantengo aquí mi escritorio, vea, también aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Gracias, Sí. gracias. Así mismo es. Muy bien, Amelia. Pastor, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Prácticamente creo que 2 meses juntos. Primera vez que llevo un curso tan largo y también es la primera vez que falto tanto, ¿no? Los cursos en vivo. Gracias a todas las enseñanzas. Estamos nosotros. Academia Cristo, a usted, amado pastor, y a cada uno de mis compañeros que
Estoy orando para que la próxima vez no pongan miércoles las clases, sino otros días, para no faltar. Yo fui el culpable, yo fui el culpable. Katia. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su vida, profesor, por las enseñanzas tan hermosas y tan edificantes que hemos recibido de usted. Dios bendiga a usted y a su familia y a todos y cada uno de mis compañeros, también los que se van a graduar recién. Felicidades, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Sandra. Bueno, profesor, pues también muchas gracias por esto. De veras que para mí fue de mucha enseñanza, de mucho conocimiento. Yo tenía muchas dudas y gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues fueron despejadas en este curso y yo creo que, pues yo creo que aprendemos de todos, aprendemos de usted, de lo que nos enseña, aprendemos de los compañeros también, porque pues también, o sea, al escucharlos, ¿verdad? Sus comentarios, yo creo todos nos equivocamos, yo creo que me equivoco mucho también, pero pues es la manera de cómo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En las cosas del Señor. Dios les bendiga a todos y esperamos vernos pronto en aquellos que nos faltan algunos cursos todavía por terminar y bendiciones y pues felicidades a aquellos que se van a graduar ya el domingo. Gracias y Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Lorena. Gracias, profesor. Un gusto haberlo conocido, un gusto haber compartido con todas las personas que estamos. Y gracias y qué pena que se acabe el curso. Buenas noches a todos. Bendiciones. Norma. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted, Pastor Henry. Gracias por esa paciencia, ese amor con que nos explica cada clase, cada tema, lo que no, a veces no entendemos. Para mí, cada uno de ustedes, a pesar de la distancia, es mi familia. Es mi familia porque con ustedes, aunque ustedes nos crean, comparto mucho y cada día cuando tengo que faltar me da un pesar porque ya uno es más fuerte la costumbre, como dice, y cuando uno lo tratan bien, con más amor uno quiere estar ahí. Y le doy gracias a Dios porque a través de la Academia Cristo siento que cada día me voy enamorando más de Dios y esa es la parte que más me encanta porque mi corazón se siente, como se dice así, estoy lleno de maripositas. Cada día me han enseñado a levantarme, a orar, han cambiado mi vida, como siempre se los digo, y yo primero siempre se los voy a decir. Así que espero que nos veamos en otro curso, que no demore mucho, ¿verdad? Que sea pronto, porque es que después los extrañamos mucho. Y esa es la parte más bonita, sentirse como en familia. Así que gracias, Dios me lo bendiga y me lo mantenga siempre en victoria. Claro que sí. Entonces recuerden la fecha límite para entregar su tarea, el 30 de este mes. Son 2 semanas que damos y ahí quedamos pues pendientes y espero que todos puedan mandar su proyecto final, que ustedes saben que depende de eso. Fue un privilegio estudiar con ustedes, crecer juntos, aprender y bueno, seguimos en contacto, cualquier momento que podamos apoyar espiritualmente, aquí estamos. Félix, levantó la mano. Sí, le quería que me distraiga un poco. El trabajo final, por favor, especifíquenos en el WhatsApp cuál es el trabajo final, qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, Claro estoy que un poquito sí, despistado estos días. No se preocupe. Muchas gracias, profesor Henry. Claro que sí. Y de nuevo, ha sido un privilegio estudiar con ustedes. Recuerden que estamos para servirles cualquier cosa aquí y espero algún día conocerlos cara a cara. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Bendiciones. Amén. Ovidio, te queremos, Ovidio. Gracias. Bendiciones, Un gusto, Álvaro, un gusto. Bendiciones Buenas a noches. todos. Estamos en contacto Noches. siempre. Gracias. Chao. Ay, Ovidio, Amelia, compañero. Ángel, un gusto Ovidio, nos vemos en saludarles. Puerto Rico el año que viene. Perfectamente, un placer. Ahí estaremos, Así será. Dios lo permite. Amén, que así sea.